Hola, en esta tarde quiero desearte que tengas una tarde muy bonita, una tarde lleno de bendición. En este día quiero compartirte una palabra de ánimo. Quiero decirte en esta tarde que Dios está conmigo, contigo, que siempre Dios va a estar contigo y nunca estarás solo, porque Dios nos promete en su palabra que siempre, a pesar de los momentos que pasamos, Dios va a estar con nosotros. Quiero que tomes tu Biblia y te invito a leer en el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, nos dice la palabra de Dios. Nos dice así la palabra de Dios: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En la palabra de Dios nos dice que siempre Dios va a estar con nosotros. Dios nunca no nos va a dejar, pero muchas veces, ¿cuántas veces te has sentido solo? ¿Cuántas veces te has sentido que nadie se está contigo? Cuando estuviste enferma, tal vez no estuvo a tu lado tu esposo, no estuvo a tu lado tus hijos, tus hermanos, no lo sé, pero muchas veces una persona hemos dicho, me siento sola, estoy triste, no sé, me siento sola. ¿Cuántas veces te has sentido sola? ¿Cuántas veces te has sentido triste? Pero la palabra de Dios nos da una promesa tan grande que nos dice, ¿no? En el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, Dios nos da una promesa que Dios no nos va a dejar. No te dejaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, nos dice. Dios nos da una promesa en que Él nunca nos va a dejar. Él va a estar con nosotros, aunque pasemos momentos difíciles, aunque ya te haya dejado papá, mamá, pero Dios va a estar siempre contigo. También nos dice en el libro de Salmos, aunque tu padre, tu madre te dejara, yo Jehová te recogeré con todo, nos dice, y su promesa es verdadera. La Biblia ya no es pues un cuento de hadas como muchos también lo creían. Podemos ver que todo lo que dice la Biblia se viene cumpliendo al pie de la letra y su palabra es fiel, su palabra es verdadera, porque su palabra es viva, su palabra es eficaz. Por eso nos dice la palabra de Dios: no temas, no temas, nos dice la palabra, no temas, no tengas miedo. No tengas miedo, pon tu confianza y tu mirada en las cosas de Dios. No tengas miedo, aunque vengan muchas cosas en tu vida, aunque vengan muchos obstáculos, muchas aflicciones en tu vida, no temas, nos dice la palabra, no temas, no desmayes, porque yo, Jehová, estoy contigo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, nos dice, porque yo soy tu Dios, nos dice, y muchas veces nos olvidamos del Dios todopoderoso que tenemos y tememos, tenemos miedo, estamos viviendo tal vez atemorizados por las cosas que está pasando, pero Dios quiere que confíes simplemente en Él, Dios quiere tu confianza, Dios quiere que no pierdas esa fe, Dios quiere que no pierdas esa confianza hacia Él, porque en su palabra nos promete una promesa verdadera y fiel. Nos dice, no temas porque yo estoy contigo, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Dios es lo que nos da las fuerzas día a día, pero el hombre que dice, al pasar del tiempo has logrado muchas cosas en tu vida, tienes un buen trabajo, tienes un buen negocio, tienes una buena casa, tienes un negocio bien edificado, lograste esa profesión, trabajas, muchas cosas, pero ¿qué dice el hombre? Yo lo logré con mi esfuerzo. Sí lo has logrado con tu esfuerzo, pero ¿quién te da las fuerzas? Es Dios, porque aquí la palabra de Dios dice, yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Por eso nosotros debemos ser bien agradecidos con Dios día a día, agradecer día a día por las nuevas fuerzas que nos da. Si en estos momentos estás en casa
o estás en tu trabajo, o estás ahí con los hijos disfrutando, pues agradezca a Dios, porque gracias a Dios estás pues ahí con la familia, porque cuántos en este año 2020 se han quedado huérfanos, cuántos han perdido muchos familiares, cuántos están postrados en estos momentos en la cama de un hospital, cuántas personas lo han perdido todo en la vida. Lo más importante es, aunque lo hayas perdido todo, no pierdas la confianza en Dios. Ten esa confianza en su palabra, porque su palabra es verdadera, su palabra es eficaz. También te invito a leer en el libro de Nahum, en el versículo 1, en el capítulo 1 y versículo 7 nos dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Dios conoce tu corazón. La Biblia dice, Dios escudriña tu mente y prueba tu corazón. Dios conoce tu corazón, Dios conoce tu pensamiento. Nosotros como personas, ya seamos esposos o madres, hijos, amigos, compañeros de trabajo, no lo sé, nos conocemos de cara, pero más tu corazón y tu pensamiento conoce Dios. Por eso dice la palabra, Jehová es bueno, fortaleza en el día de angustia y conoce a los que en él confían. Jehová conoce si tú estás confiando o no. Por eso es muy importante que tú confíes, confía en Dios, confía en su palabra, porque su palabra es verdadera, su palabra se cumple, su palabra es viva, su palabra es eficaz. Tienes que tener esa confianza en Dios. Nos dice que Dios conoce a las personas, a sus hijos que confían en Dios. Por eso es muy importante que tengamos esa confianza en Dios, que tengamos la mirada en Dios. Muchos de nosotros muchas veces ponemos la mirada en los demás. Muchas veces pones la mirada en tu iglesia o en tu casa de oración, pones la mirada en el pastor, pones la mirada en los líderes, pero la palabra nos dice que Dios conoce tu confianza, en quién estás confiando. Tienes que confiar en un Dios que nos dio la vida, en un Dios todopoderoso, mas no en aquella imagen, en aquella estatua que está hecho con yeso por manos de hombre. ¿Cuántos confiamos en aquellas estatuas, en aquellas vírgenes que están hechos con yeso, hecho por manos de hombre? Porque muchos también le rezan a la Virgen María. La Virgen María no ha muerto por nosotros, mas Jesús es lo que ha muerto en la cruz por ti y por mí. Por eso nuestra confianza, nuestra mirada debe ser en Dios, porque Dios ha enviado a su Hijo unigénito para que todos que aquí en él crean no se pierdan, mas tengan vida eterna. Por eso nuestra confianza debe ser en un Dios vivo, en un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, más no en las estatuas, más no en las personas. Pero ¿cuántas veces has confiado en el hombre? Si confías en el hombre, pues tu confianza que tienes hacia el hombre, muchas veces el hombre te va a defraudar. Si tú tienes tanta confianza en tu esposo o en tu esposa o en tus hijos, un día te puede defraudar. Dios nunca te va a defraudar. Dios te puede defraudar a través tal vez de su corrección. Dios no castiga, no es un Dios castigador. Dios es un Dios amoroso, Dios es amor, Dios nunca nos castiga, simplemente Dios nos corrige, porque la palabra dice, Dios corrige al hijo que ama, como el Padre también lo corrige al hijo que ama. Por eso la palabra nos dice aquí en el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 7, dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Jehová es nuestra fortaleza en tu día de angustia. Bien claro dice la palabra, aquí en la tierra vas a pasar dificultades, vas a pasar problemas, vas a pasar obstáculos, vas a pasar momentos difíciles. Por eso es denominado vida, vida porque vas a pasar cosas en esta vida. Si no, pues no sería vida. Vas a pasar momentos difíciles, aflicciones, vas a pasar por muchas cosas.
La vida es para los valientes. Pero lo más importante, Dios quiere tu confianza, porque Él dice, conoce a los que confían en Él. Por eso es muy importante que tú confíes en Dios, confía en Dios. Si en estos momentos tal vez te encuentras enfermo, tal vez te encuentras mal de salud o estás postrado en la cama de un hospital, ten tu confianza en Dios. Yo sé que Dios va a extender su mano y Dios te va a ayudarte. Y Dios sabe por qué estás pasando por ese momento difícil. Dios sabe por qué vino esos obstáculos a tu vida. Dios es nuestro Padre, es como un papá al hijo que tal vez ya no pueda cargar una carga tan pesada. Un padre pues no lo va a dar para que lo cargue el hijo, porque va a decir, esta carga mi hijo ya no puede cargar y no lo puedo dar. Igual también es Dios. Dios sabe hasta dónde puedes resistir y por eso estás pasando esa aflicción, ese momento difícil, por eso estás pasando, porque Dios de esa manera te está formando, Dios de esa manera te está fortaleciendo. ¿Cuántos hemos pasado por momentos difíciles? Pero ese problema, esa aflicción puede ser una enfermedad, puede ser una deuda, puede ser un desconsuelo, que hayas perdido a tu ser querido. Muchas cosas que te puede pasar en la vida, pero simplemente te hacen fuertes, te hacen más valientes. De tu problema vas a salir fortalecido. De ese momento difícil que estás pasando, vas a salir fortalecido, vas a salir con nuevas ideas. Te enseñan los problemas en esta vida, no lo veas como problemas, véalo como reto. Un reto que te enseña a salir adelante, un reto que te hace más valiente. Tu problema, tu aflicción te va a hacerte más valiente y un día simplemente dirás, pues yo he salido de ese problema. Un día simplemente dirás, yo pasé por eso. La Biblia dice, en el desierto se forman los ministerios. En el desierto Dios te está moldeando porque sabemos que cada uno de nosotros somos barro en sus manos. Por eso es muy importante que tú no pierdas tu confianza en Dios y nunca te sientas sola, no te sientes solo, porque la Biblia nos da una promesa que Dios está siempre con nosotros. Dios es bueno, Dios es nuestro sustentador y dice la palabra que Él conoce a los que confían en Él. Tienes que confiar en Dios. Dios es tu fortaleza, Dios es tu escudo. Más adelante en esta vida pueden venirse momentos muy difíciles que solo Dios sabe, pero te quiero decir, nunca pierdas esa fe, nunca pierdas esa confianza, porque de los ojos de Dios, ¿a dónde vas a escapar? Si tú subieses a las alturas, ahí va a estar Dios. Si tú te escondieras bajo la tierra, ahí también va a estar Dios. ¿A dónde vas a escapar? ¿Qué puedes hacer? En el momento más difícil de tu vida, tenga la confianza en Dios. Nunca te rindas ante los problemas de esta vida. Nunca te rindas ante los obstáculos de esta vida. Más bien, ríndete a los pies de Cristo. Ríndete a los pies de Dios. Es lo único que nos queda cuando pasamos un momento muy difícil. Por eso en este día nos dice en el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 7, Jehová es bueno, fortalece, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Jehová es nuestra fortaleza, en especial cuando pasamos momentos de angustia, momentos de aflicción, momentos de necesidad, momentos difíciles en la vida. Pero la palabra nos dice que nosotros debemos confiar y Dios conoce tu corazón. Tal vez tu boca puede decir yo confío en Dios, pero de corazón no estás confiando. Confía de corazón que los planes que tienes, que las metas que tienes se te va a cumplir cuando tú tienes esa confianza en Dios, pero a su tiempo de Él. Dime tú, ¿cuántas personas en este año 2020 habrán tenido trazado sus metas? ¿Cuántas personas habrán dicho, esto voy a lograr en este año? Y muchas veces poniendo tal vez a Dios a un costado. Tal vez muchas personas ateos han dicho, Dios no existe, así es que yo decido que yo hago este año y yo logro esta cosa, compro esta casa, compro este carro o mis ingresos tienen que llegar a tanto en este año. Tal vez no se ha cumplido porque
porque pues ha pasado esta pandemia a nivel mundial, que muchos negocios han fracasado, muchos han perdido su empleo, ha pasado muchas cosas, pero lo más importante es que no pierdas tu confianza en Dios. Y de eso, de este año podemos aprender que el hombre puede proponer muchas cosas, pero quien dispone es Dios. El hombre puede decir, yo voy a lograr esto, yo voy a hacer esto, que mañana saldré de la ciudad, que al otro año haremos esto. Muchas cosas el hombre dice, pero quien da la última palabra es Dios. Y en este día quiero decirte, tus planes, tus metas son perfectos, pero Dios tiene mejores planes, Dios tiene mejores metas para ti. Dios tiene un propósito. En este año 2020, ¿cuántas personas han dejado de existir? En este año, ¿cuántas personas se han quedado huérfanos? Pero gracias a Dios estamos todavía con vida. Y Dios nos está dando vida porque cada uno de nosotros, Él tiene un propósito que cumplir. Dios tiene en cada uno de nosotros un plan. Por eso nos está dando esta nueva oportunidad. Y queda en ti y en mí al aceptar o al tener esta nueva oportunidad, pues portarnos bien, ser hacedores de la palabra, los que conocemos la palabra de Dios, nos queda expandir el evangelio, predicar la palabra de Dios. Porque hay muchas personas que se han muerto en este año sin conocer la palabra de Dios. La Biblia dice, hay dos caminos. Uno es camino a la vida eterna, uno es camino al sufrimiento. No sé a dónde se habrá, a qué lugar de sufrimiento se han ido las personas que no conocen la palabra de Dios. Por eso en esta tarde quiero decirte que confías a Dios. Si estás pasando un momento difícil, tal vez puede ser por una enfermedad o alguien de tus familiares se encuentra postrado en una cama de un hospital. Quiero decirte, no pierdas la confianza en Dios. Confía en Dios y Dios va a hacer lo posible para que de esa aflicción o de esa tristeza salgues adelante. Porque para Dios nada es imposible, pero para el hombre muchas veces es imposible. Y muchas veces el hombre piensa el camino, las cosas que estás haciendo, está bien, decimos, no, está bien. Hay caminos que al hombre le parece perfecto, que le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Muchas veces dejamos a Dios a un lado, dejamos de orar, dejamos de buscar la presencia de Dios. También te quiero invitar en el libro de San Juan, capítulo 16, versículo 33. Nos dice así la palabra de Dios. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. La palabra de Dios nos dice, ¿no? Yo les doy una paz que el mundo no te va a dar. Jesús nos ofrece una paz. Al recibir a Cristo en tu corazón, sientes una paz inmensa, una paz tan grande que solo Él te puede dar. El mundo, las cosas de este mundo, te puede dar una paz, pero son pasajeras. Pero Dios te da una paz eterna, una paz, una tranquilidad. Por eso nos dice la palabra de Dios que yo os doy mi paz. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En Dios vas a tener paz. Cuando tú caminas con temor, temblor, a Dios vas a tener paz en tu corazón. Nos dice, en el mundo tendrás aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. Jesús no te ha prometido una vida sin problemas. Dios no nos ha prometido una vida fácil. En esta tierra vamos a pasar momentos difíciles, vamos a pasar aflicciones, vamos a pasar muchas cosas. Y por las personas a veces que no conocen la palabra de Dios, vamos a ser criticados, vamos a ser murmurados. Vamos a pisar sus pisadas de Jesús. Cuando Jesús en aquel tiempo predicaba en aquel lugar de Galilea, hay muchos que le han escupido en la cara, muchos se reían de él. Y así también en este tiempo
amada hermana, hermano, si predicas la palabra, se van a reírse de ti, se van a reírse, está loca, hasta te pueden escupirte, pero nos dice, no, es necesario que pasemos todo eso. Se van a reírse, a Jesús le escupieron, de Jesús se reían, ¿no? Que, ¿quién es ese Señor? ¿Quién es ese Mesías que está haciendo tantos milagros, que está sanando tantos enfermos? Diciendo, se reían, se burlaban de él. Pero por eso nos dice que yo les doy esa paz que en mí, que solamente en Dios vamos a encontrar esa tranquilidad. La palabra nos dice, en esta tierra vas a pasar momentos difíciles, en esta tierra vas a tener aflicciones, pero su promesa nos dice que toda lágrima será enjuagado allá arriba. Nosotros en esta tierra estamos a la pasadita, nadie somos eternos. Por más que tú digas que yo soy eterno, que no, no es así, no, es así, estamos a la pasada, más viviremos hasta los 80. Si Dios tiene su misericordia, llegaremos a los 100 años. Es un corto tiempo, como dice en el libro de Salmos, ¿no? La vida del hombre es como una flor que en su juventud florece y al atardecer se marchita. Así es la vida del hombre, es pasajero, pasajero fugaz. Y la juventud, bien sabemos aquí que somos personas mayores, la juventud es pasajera, es fugaz. Lo que más dura a veces es el tiempo del adulto mayor, es un tiempo casi prolongado, ¿no? Pasas un mayor tiempo en esta etapa que es el adulto mayor, pero la juventud es fugaz. Un momento otro pasó la juventud, apareciste ya pues una persona mayor, una persona con hijos, una persona lleno de responsabilidades. Y la vida es así, tan rápido se va y por el poco tiempo que tenemos nos queda pues vivir bien, estar tranquilos, disfrutar de la vida, de la naturaleza que Dios nos dio, vivir en armonía con el esposo, vivir en armonía con los hijos, ser feliz. Porque la palabra de Dios no tan solo no es también restricciones, no es solo arrepentimiento, no es solo tristeza, no, también la palabra de Dios te dice que Dios nos quiere ver feliz. Siempre nosotros, dice, debemos estar alegres, debemos estar siempre regocijados en Dios, alegres, porque nosotros tenemos esa paz que Dios nos dio. Tú no puedes decir que mi destino es ser pues así, ser infeliz, porque la felicidad no es un destino, la felicidad es una decisión. Usted puede decidir a ser feliz con lo poco o con lo mucho que tiene. La felicidad está en cada uno de nosotros. Por eso en esta tarde la palabra de Dios nos dice que Dios está con nosotros a cada momento. La promesa de Dios es tan grande que simplemente dice, Dios conoce a las personas que confían en Él. Dios conoce a aquellas personas que le claman. Dios conoce a aquellas personas que están buscando a Dios. Dios conoce tu corazón, Dios conoce tu pensamiento. Usted podrías engañar a tus padres, podrías engañar a tu vecino, a tu pastor, pero a Dios nunca vas a engañar, porque Dios es un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente. Es el mismo Dios de nuestro Padre, de nuestros ancestros, Abraham, Isaac, Jacob. Es el mismo Dios. En esos tiempos Dios ha sanado, Dios ha resucitado y a través de su Hijo Jesucristo ha hecho muchos milagros. Y para que digas, pues en estos tiempos ya no puede hacer, no, es el mismo Dios. Si estás enfermo, si estás pasando por un momento difícil, puede ser un divorcio, puede ser que estés postrada en la cama de un hospital, o puede ser que estés pasando una aflicción muy difícil en tu vida. Te digo, quiero animarte con esta palabra, confía, confía en Dios, que Dios a su tiempo te va a librarte, te va a responder tus oraciones. Dios dice, quiere nada más un corazón contrito, un corazón humillado.
para que Dios también te pueda escuchar tus oraciones, para que Dios también pueda glorificarse en cada uno de nosotros. Es muy importante también que nosotros pues dejemos de hacer malas cosas, que nos apartemos de todo lo malo. La palabra de Dios nos dice, Dios te ama, pero aborrece tu pecado. A Dios lo que no le agrada es tu pecado. Son las malas cosas que nosotros tal vez podemos hacer. Eso no le agrada a Dios. Dios quiere que nosotros caminemos en santidad. Dios quiere un arrepentimiento verdadero de cada uno de nosotros, porque la palabra pues es viva, la palabra es eficaz y a cada uno de nosotros nos dice, ¿no? Una vez más quiero repetirte este versículo en el libro de San Juan, capítulo 16, versículo 33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrás aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nos dice, ¿no? Cada uno de nosotros debemos tener una paz, aunque en el mundo pasarás aflicciones, pasarás momentos difíciles, pero Dios quiere que tengamos esa paz. Dice, yo he vencido al mundo y también así quiere que nosotros venzamos a este mundo. ¿Y cómo, de qué manera vamos a vencer al mundo nosotros? Apartándonos de las cosas que no le agrada a Dios. Hay muchos conociendo la palabra de Dios, tal vez estás adorando todavía imágenes, estás incrédulo, estás adorando imágenes, tal vez estás con un paso en tu casa de oración y con un paso pues en las cosas de este mundo, como pueden ser las costumbres, que todavía otros lo festejan, ¿no? Cosas vanas, cosas vanidades que a Dios no le agrada. ¿Cuántas veces cuando nosotros estábamos alejados de la presencia de Dios, cuando nosotros no conocíamos la verdad, pues estábamos sumidos, ahí estábamos en las cosas vanas, porque la palabra de Dios dice, las cosas son vanas, todo pasa y todo pasa en la vida. Por eso la palabra nos dice en esta tarde que nosotros nuestra mirada pongamos en Dios, mas no en el hombre. Muchas veces la persona pone su mirada en el hombre, confía en el hombre, pero la palabra nos dice, maldito el que confía en el hombre. Dios quiere que tengamos una confianza en Él. Dios quiere que tengamos esa mirada en Él. ¿Cuántas veces tal vez dejaste de congregar o no asistes a tu casa de oración porque tienes la mirada en el hombre? Dices, no, ella es así, que el siervo es así, que el pastor es así. No sé, muchas excusas te pones y tú solita te alejas de la casa de oración. Tú sola te haces sentir mal. Pero en esta tarde quiero decirte, confía en Dios. A pesar de lo que estés pasando, dile gracias. Si estás pasando por un momento mal, dile gracias por esta circunstancia. Gracias por este problema. Gracias porque estoy un poco mal. Gracias porque me encuentro postrado en la cama de un hospital. Agradece. Pero el día tal vez que estamos mal o pasamos por un momento difícil, se nos hace difícil agradecer. Más bien hasta oramos también quejándonos. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Yo qué hice? Decimos. Pero la palabra nos dice, nosotros debemos estar agradecidos en cada momento. Dios sabe por qué estás pasando por ese momento difícil. Dios sabe por qué estás pasando por ese obstáculo. Déjame decirte que ese obstáculo, que esa enfermedad, que esa aflicción, que esa pérdida de tus seres queridos es simplemente para que te fortalezca más y más en la vida. Porque a pesar que tú lo hayas perdido todo en este año 2020, nunca pierdas tu confianza en Dios, nunca pierdas tu fe en Dios. La palabra dice, si tú tuvieses la fe así chiquito como un granito de mostaza, ¿qué cosas no haríamos, no? Pero la fe es creer, la fe es una convicción de lo que tú no puedes ver. La fe es esperar de algo que tú quieres. Y Dios es lo que quiere de cada uno de nosotros, que tengamos mucha fe.
que tengamos mucha confianza en Él. ¿Cuántos ahora se están proyectando nuevas metas, nuevos planes para el año 2021? Pero no olvides poner en primer lugar a Dios, que sea su voluntad de Dios. Porque en este año 2020 muchos hemos aprendido que el hombre propone, pero quien dispone es Dios. Como vuelvo a decir, ¿cuántas personas se habrán propuesto muchas metas? Nos hemos propuesto metas, ya sean materiales o metas espirituales, nos hemos propuesto para este 2020, pero muchos de ellos no se ha cumplido. De eso debemos aprender, que el hombre propone, pero Dios dispone. Por eso nuestras metas, nuestras cosas que queremos hacer para el 2021, pues encomendemos en manos de Dios, que sea su voluntad de Dios, que sea al querer de Él. Encomendemos nuestras metas, encomendemos nuestros planes en las manos de Dios. Porque muchas veces para el hombre se nos hace difícil, pero para Dios todo es posible en la vida. La palabra nos dice, no temas, no desmayes, porque yo estoy contigo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, nos dice. ¿Y cuántas veces tal vez estás con temor, con esa duda? No tengas esa duda en tu vida. Confía en Dios. Si estás enfermo, confía en Dios. Tal vez estás desahuciado por el hombre. El doctor te pudo haber dicho, no, ya no tienes cura, tú no tienes sanidad. Pero la palabra de Dios nos dice, he aquí que yo traigo medicina y sanidad y los curaré en abundancia, nos dice la palabra. La palabra también nos dice que los enfermos necesitamos del médico, más los sanos no. Puedes ser enfermo espiritual o enfermo en tu cuerpo, que necesitamos de Dios. Nosotros debemos necesitar a Dios como necesitamos del agua, del aire. Nuestra necesidad debe ser nuestra prioridad y nuestra prioridad es Dios. Sin Dios, pues nada somos. La Biblia dice, separados de mí, nada podrán hacer. Sí lo puedes hacer, lo puedes lograr, pero no olvides que todo lo que has hecho se te puede venir para abajo, porque tal vez le has dado la espalda a Dios, porque tal vez te has olvidado de las cosas de Dios. Y aun si a ti te ha llamado a su camino, porque dice la palabra, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo, porque Dios no es para burlarse, Dios es nuestro creador, Dios es el todopoderoso que nos dio vida. Cuando nosotros estábamos muertos en el pecado, cuando nosotros estábamos yendo de frente a la muerte, Dios un día nos ha rescatado a su camino. De ese camino ancho que estábamos yendo, nos ha apartado al camino angosto que hoy estamos caminando, ¿cuántos de nosotros? Y por eso Dios quiere nuestra confianza, Dios quiere esa fe que tengamos en Él. En esta tarde quiero decirte que confíes en Dios, confía en su promesa, créele en su palabra. Créele en su palabra que para Dios nada es imposible. Tus problemas, tus obstáculos, tus enfermedades, pon en las manos de Dios. Yo no te digo que Dios lo va a desaparecer, sino que Dios va a tomar el control. Porque la palabra dice, venid a mí todo lo que estén cansados y cargados, que yo os haré descansar. Nos quiere decir, ese es tu problema, esa tu aflicción, esa tu necesidad, ese tu obstáculo, ese tu reto, todo ponlo en manos de Dios, que Él va a tomar control. Nunca te rindas en esta vida mientras que Dios te da vida. No te rindas, sigue adelante. Eso sí te digo, no te rindas ante los hombres, pero ríndete ante Dios. Ante los hombres siempre de pie, pero ante Dios siempre de rodillas. En vez que te rindas, pues ríndete no te rindas a tus problemas, no te rindas a la vida, pero sí puedes rendirte a los pies de Dios. Ríndete a los pies de Dios, que Dios va a tomar el control de todas tus cosas, de todas tus necesidades. Cuando nos dice, venid a mí, todo lo que estén cansados y cargados, que yo os haré descansar, nos quiere decir,
lo que dice cansados y cargados son nuestras aflicciones, nuestras preocupaciones, nuestros problemas, nuestro carácter. Tal vez tienes un carácter muy fuerte que tú no te puedes controlar. Tal vez dices, con este carácter, con este genio, así me voy a morir. Tal vez dices, no puedo cambiar, dices. Tú dices, pero Dios te puede cambiar. Al hombre simplemente lo cambia Dios, nadie le puede cambiar. Dios es el único que te puede cambiarte si tú tienes un carácter fuerte, si tú tal vez estás pasando un momento difícil. Quien te va a ayudar es Dios, quien te va a cambiar de tu manera de ser, de tu carácter muy tosco, no sé, de lo que eres. Dios te puede cambiar, Él simplemente cambia. Si tal vez estás pasando por un matrimonio difícil, tu matrimonio está destruido, ¿quién va a restaurar? Es Dios. Yo te lo digo con experiencia propia. A mí mi matrimonio lo restauró Dios. Y hoy por hoy vivimos muy felices, gracias a Dios. Por eso día a día yo confío en Dios, con la mirada, con la confianza en Dios, porque viendo al hombre, pues tú puedes fracasar, tanto en las cosas espirituales que quieres buscar. Si tienes tu mirada en el hombre, vas a fracasar. Ten tu mirada en Dios. Ten tu confianza en Dios. Dios quiere de ti un corazón contrito, un corazón lleno de arrepentimiento. Dios nos ha llamado a su camino a cada uno de nosotros para que nosotros podamos arrepentirnos de verdaderamente, mas no un arrepentimiento falso. Por eso quiero decirte, pon tu mirada, tu confianza solamente en Dios. Dios va a hacer que todo fluya. Dios va a tomar el control de tus problemas. Dios va a tomar el control de de los momentos que estás pasando, un momento difícil, no lo sé, pero te quiero decirte, pon tu confianza, tu mirada en Dios, que para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántas veces para el hombre es imposible? Pero para Dios todo es posible. Por eso te digo en esta tarde que tú confía en Dios, toda tu confianza, tenga esa fe tan grande, tenga esa fe, esa confianza y vas a lograr las cosas que deseas, vas a lograr lo que tú tanto estás anhelando. Te deseo muchas bendiciones, que Dios te siga bendiciendo en grande y hasta otra oportunidad.